Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, con un saludo a usted que nos sintoniza. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la mesa de análisis. El futuro del PAN y el futuro de la oposición en el país y en Sinaloa, ahora con los cambios en la dirigencia nacional y en algunos estados, el caso Sinaloa, en el Partido Acción Nacional. Y saludamos esta mañana con este tema en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Yo muy contento porque Tomateros y Cruz Azul en la cima de las competencias. Ándale, vas de gana entonces. Sí. Bien. Y hoy no quedar campeones los dos. Tan contento estás que hoy ni saludas a nadie. No, hoy estoy festejando. Hoy estoy festejando que Cruz Azul y Tomateros están en la cima, en la cúspide. Muy válido. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y al equipo. Acá el equipazo de la producción. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Víctor. Hello, estimada audiencia. Hoy lunes, de todo el mundo tiene que trabajar el lunes. Gracias por eso, sí, sobre todo. Muchas gracias también por estar acá. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Gracias a ti por recibirnos en esta mesa, Víctor. Es un gusto saludarlos esta mañana, compañeros. Hoy lunes 11 de noviembre del 2024. Salud para los muchachos, salud para toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, allácito de nuestras fronteras, amigos, rápidamente como a ti te gusta. Eso, muchas gracias. Así habíamos tiempo en las presentaciones y nosotros vamos a entrar de lleno al tema. Ayer pues fue día de movimiento ahí, digamos que con un abstencionismo altísimo, lo que habla de la crisis que están enfrentando los partidos de oposición en Sinaloa, ni se diga el Partido Acción Nacional, un abstencionismo superior al 70% en algunos estados, la elección de la dirigencia nacional de ese partido, y en Sinaloa también hubo cambio en el comité directivo estatal del Partido Acción Nacional. ¿Qué futuro le espera? ¿Qué rumbo debe tomar el PAN en lo particular, hablando de este partido que tuvo elecciones ayer, y la oposición en general para convertirse en un verdadero contrapeso al poder en México? Es el tema en la mesa. Jesús, abrimos. Fíjate que, Víctor, que el día de ayer tuvieron elección nacional y elección local de las dirigencias del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional a nivel nacional es el segundo partido político más votado después del Movimiento de Regeneración Nacional. Y digamos que es el partido de oposición más consistente en votos, al menos. Aunque pues también hemos visto que han tenido una crisis de identidad, una crisis de votos, sobre todo una crisis al momento de mantenerse unidos y firmes en las cámaras de senadores, particularmente, porque fue al PAN a donde se les salió ese voto que les permitió al Movimiento de Regeneración Nacional y a los aliados de la 4T avanzar con la reforma al Poder Judicial. Pues hubo un proceso electoral, de trámite al menos en lo nacional. Evidentemente los grupos que controlan los padrones al interior del partido estaban apoyando a este jefe, al que le han llamado el jefe del cártel inmobiliario a nivel nacional, ¿no? Y pues Jorge Romero, diputado federal, sí, vinculado con estos grupos ahí. Algunos dicen que es parte de del ataque sistemático que tiene Morena contra el PAN, ¿no? Y que pues ellos a él, principalmente a Jorge Romero, pues no se le ha encontrado ninguna culpa, ¿no? Y ya en lo local, pues el partido también en lo mismo. Yo creo que se estaban jugando la continuidad contra el cambio que podría representar otro grupo. Queda la candidata preferida de la dirigencia estatal. Van a buscar más plurinominales. Yo creo que difícilmente están pensando en construir mayorías. Ya hay un grupo de panistas que entendieron perfectamente que si el partido se queda pequeño y si no van más allá de los resultados raquíticos que tienen, alcanzan a acomodar 1, 2 y en el mejor de los casos 3 plurinominales,
un regidor por aquí, otro regidor por allá, y yo creo que en esa haya un PAN que le conviene estar así chiquito, sin representación política, porque al final de cuentas ellos terminan metiendo ese dinero a los bolsillos, ¿no? Eso es, bueno, vamos contigo, Araceli. Pues ayer se llevó a cabo la elección interna del PAN. Los candidatos, como bien lo decía mi compañero Jesús, pues fueron Jorge Romero, el candidato preferido, y fue también Adriana Dávila. Ahí está el resultado, gana Jorge Romero. Obvio, desde hace muchos años, bueno, este grupo, el grupo de Jorge Romero, controla las estructuras y el padrón de militantes. Solo podían votar 300,000 votantes. El PAN no se abrió a la ciudadanía. Creo que puede representar un error esta situación. La verdad es que el proceso de renovación del PAN no impactó en los medios. La sociedad se mantiene indiferente. Se dice que Jorge Romero tenía ya los dados cargados desde hace tiempo a su favor. Es parte del grupo que lidera el PAN, como Marco Cortés, Ricardo Anaya. Es el grupo que ha dirigido el PAN en los últimos años. El PAN y el PRI, los grandes partidos nacionales, sufrieron una gran derrota, un gran debacle en la pasada elección presidencial de junio. El PRD perdió su registro nacional y en el PRI, Alito Moreno cambia los estatutos para quedarse en el partido. El PRI es la quinta fuerza en la Cámara de Diputados, solamente gobierna en 2 estados, que es Durango y Coahuila. El PRI es el partido con mayores negativos en todas las encuestas y es el partido por el cual los ciudadanos pues nunca votarían. En la pasada elección presidencial, hay que decirlo, el PAN no alcanzó a tener representantes en el 100% de las casillas, perdió la gobernatura de Yucatán. Xóchitl, la candidata que fue por la oposición, solo ganó en un estado de los 32, que es precisamente Aguascalientes. El panorama para los partidos de oposición se ve muy incierto, el futuro de estos partidos, sobre todo porque hay que recordar que precisamente el senador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, hijo, rompe este bloque opositor en la Cámara Alta. Con esa deserción, Morena gana la mayoría calificada en el Senado y con esa mayoría se está aprobando y se aprobó la reforma judicial, se han aprobado las recientes reformas constitucionales. La imagen del PAN quedó muy dañada precisamente con esta traición. Ya en mis próximas intervenciones iré ahondando un poco más. Muy bien. Juan, vamos contigo. Ya cierren ese muladar, hombre, ya ciérrenlo. No sirve para nada ese muladar. Ya hace rato que el PAN dejó de ser un partido que sirva a la sociedad, que le sirva a la oposición. En este país hay oposición. No es el PAN, no es la dirigencia del PAN. La prueba de ayer que el 70% de los panistas ni se acercó, ni olió la urna. Aquí también en Sinaloa hubo cambio de dirigencia y por el estilo. Bueno, aquí estuvo un poquito... 46%. Sí, pues, la misma cosa. Ese muladar debe estar cerrado inmediatamente porque no representa a nadie más que a los burócratas que se sirven con la cuchara grande las pluris y las migajas de las pluris, ¿no? El PAN ya no es la voz de la ciudadanía, hace mucho que dejó de serlo, no es la voz de los profesionistas que en los 80s, 90 impulsaban un camino hacia la democracia, ya no lo es. El PAN ya ni siquiera está perdido, el PAN ya se encontró, el PAN se encontró en lo que es ahora, en esto, es una franquicia en manos de unos vividores que ahí siguen y seguirán porque ellos tienen el control del padrón y no hay manera que lo abran porque, bien decía Araceli, que no se quiere abrir a la ciudadanía, pues porque no les interesa, no les importa, no quieren. No, sale muy caro, entre menos voten es mejor. En cuanto entre la ciudadanía, el PAN, los primeros que van a salir votados son la bola de burócratas inútiles que están ahí adentro, estatales, locales y federales, todos inútiles, no sirven para nada, ni uno. ¿Algo más? No, yo le puedo seguir así, ¿por qué? Porque es un partido que en algún momento le sirvió a la democracia mexicana. Es que te los acabaste en un minuto. Y puedo seguirle. Le digo, No, construyeron un camino a la democracia, construyeron una alternativa para ciertos ciudadanos o grupos sociales, pero ya no, el PAN no representa absolutamente nada. Sigue teniendo altas votaciones por algo muy sencillo y lo sigo repitiendo. Porque al menos en el nombre es el único partido de derecha que nos queda. En el momento que otro partido que diga somos de derecha, ese momento el PAN se va a desfondar, porque no trae nada, no trae estructura, no trae absolutamente nada. Ya ni siquiera trae ideología. Armando, pues no te dejó nada, Juan. A ver, adelante. Bueno, yo creo que sí es una alternativa. Está vivo el PAN, está buscando la manera de reestructurarse, de regenerar su estructura, sus mandos con una visión nueva del país. Ojalá que lo logren, porque sí se necesitan contrapesos aquí en el país, por supuesto. Pero sí, ciertamente el PAN se ha colocado en la mínima representatividad política en las últimas 3 décadas y atraviesa por uno de los peores momentos desde su fundación, allá por el año de 1939, cuando fue fundado por Manuel Gómez Morín. La realidad de las cosas es que el PAN tiene su capital político muy, muy reducido, si tú quieres,
Pero ¿cuál es el capital político actualmente del PAN? En alianza con el PRI gobiernan en estos momentos 12 capitales del estado en el país, 12 capitales, 12 ciudades capitales gobiernan, y sin aliados gobierna solo en 7 capitales, porque estuvo con el PRI. ¿Cuáles son los capitales de estados que gobierna el PAN? Es Querétaro, Mérida, Cuernavaca, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes y Morelia. Esas capitales las está gobernando el PAN. Y gobierna actualmente 4 estados del país: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro. Y cuenta con 71 curules en el Congreso Federal y 21 escaños en el Senado de la República. Ese es el inventario político, es la fuerza política que tiene en estos momentos Acción Nacional. Y un dato que me parece interesante: este día, hoy 11 de noviembre, se cumplen 8 años que uno de los pilares fuertes de la lucha por el control del PAN en México renunció al PAN. ¿A quién me refiero? A Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón en 2018 renunció a su militancia panista, precisamente. Lo recordé porque Juan lo decía ahorita, solamente que naciera un partido pues, con ideología hacia la derecha. Felipe Calderón, cuando renunció al PAN, dijo, o se comentó, se rumoró que iba a formar un nuevo partido político. Pues no sé si está en esas, pero todavía no lo ha intentado, o si está en... Sí, se lo intentó. Lo intentó y no juntó las firmas. No juntó las firmas. Bueno, México posible, algo es así. correcto. Sí, quedó en ese intento, Felipe Calderón, pero bueno, hoy este día se cumplen y precisamente pues pierden también su gente, su grupo, la elección de la dirigencia nacional. Bueno, a ver, vamos también a plantear hacia dónde debe ir la oposición. Nada peor que un país no tenga contrapesos, un gobierno, ¿eh? Porque todos los gobiernos, por muy buenos que sean, o los considere usted buenos, malos, regulares, sin contrapesos, se vuelven lo peor de su versión, vamos, en la forma de gobernar. ¿Por qué? Porque sin contrapesos se vienen los excesos de por sí, ¿no? Desde el poder se cometen excesos, se cometen abusos. Eso siempre ha pasado con todos los partidos políticos, pero sin ningún contrapeso en las cámaras, hablando de las cámaras federales y en los congresos locales, y por lo visto pues no se ve por dónde, pero vamos a ver qué rumbo deberían de tomar los panistas, priistas. Pues ya el PRD pues ya no existe, pero pues nada más, porque pues el Movimiento Ciudadano pues, trae su propia estrategia. Ayer me decía un panista que la peor desgracia que tienen en el PAN es que los que están en el PAN, los que actualmente están en el PAN, están soñando con irse a Morena, ¿sí? Los que en el PRI, pues muchos priistas ya están en Morena, y los que están en el PRI le hacen el trabajo Morena desde el PRI. Entonces, pues qué oposición tenemos en el país, ¿no? Fíjate que eso está interesante, porque en el proceso electoral local del Partido Acción Nacional, digamos que un grupo de dirigentes municipales pidieron que se extendiera la elección hasta un mejor momento, en tanto que no había condiciones de seguridad, y pues hubo municipios donde tuvieron una participación muy baja, ¿no? Sí. Y lo es porque pues no sentían confianza de ir a votar en un escenario como el que vivimos. Además era contradictorio lo que decían los diputados federales y los senadores de la República respecto a Sinaloa y lo que dice la dirigencia local respecto a lo que pasa. Es decir, vemos al Partido Acción Nacional en Sinaloa con sus 2 diputados locales completamente entregados al discurso del gobernador. No es una oposición, tampoco lo eran los diputados anteriores. Uno de ellos terminó pues, siendo parte del gobierno del estado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues los candidatos y candidatas a las dirigencias lo que buscan es asegurar un espacio plurinominal para ellos, ¿no? El único que no tomó la diputación plurinominal fue Juan Carlos Estrada, por ejemplo. Todos los demás siempre buscan ellos quedar en la lista número 1, acomodar con los que hacen ahí acuerdos, y quedan muy reducidos porque la lucha de ellos está por eso, por quién acomoda al primer regidor, el segundo regidor, quién va a acomodar al primer diputado local de las listas plurinominales, y ahí se la llevan, no piensan más allá de ello. Y es un gran problema, te digo, porque cuando quieres escuchar voces críticas en este Congreso, cuando quieres escuchar voces que reclamen la situación de seguridad, que digan, no hay.
Y no lo hay, ¿por qué? Pues porque todos tienen ese interés que les permite cómodamente tener por lo necesario para mantener a su grupito pequeño. Ahora, a pesar de todo eso, el PAN tiene siquiera procesos al interior. En el PRI, ya sabes, es dedazo, ¿no? Nada más se le ocurre, y así aquí sí hubo un proceso donde se pudieron decir las cosas, ¿no? Amañado y bueno, todo, sí. Pero se pudieron decir las cosas, al final de cuentas, ¿no? Votaron. Sí. En el PRI, nada más dice, va Paola Gárate, quítense todos y que renuncien los que quieran. Bueno, vamos a una pausa en radio. Estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa en este lunes 11 de noviembre. Hablando del proceso interno del Partido Acción Nacional, los resultados, pero además lo más importante es hacia dónde debe ir la oposición política en México para generar un real contrapeso al poder. Vamos a hablar también de propuestas, vamos a revisar el escenario, qué perfiles de políticos se requieren en el país para generar un contrapeso. Y a propósito, vamos a hablar de qué es esto de contrapesos políticos, para qué sirven los contrapesos políticos al poder. Ya regresaremos después de la pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes platicando sobre el mismo tema. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, seguimos aquí en la mesa, en el corte, con nuestra audiencia en redes sociales. Araceli, ¿por qué son importantes los contrapesos en la política, en el poder? Porque tú lo dices muy bien, Víctor, ninguna democracia sana puede sobrevivir si no hay una competencia en un sistema de partidos. Si nos vamos al deporte, por lo general a mí me gusta el béisbol. ¿Por qué? Porque hay un entrenamiento, hay un esfuerzo, hay también la observancia de ver qué cuadros están participando, hay una formación, que eso es importante. Yo recuerdo que en algún momento los partidos tenían formación de liderazgo, formación en ideología, incluso había liderazgo con principio, liderazgo con valores, que creo que se ha dejado mucho de lado. Y aquí hay un reto muy importante, tanto el PAN como el PRI tienen el mayor reto ahorita de transformarse para poder sobrevivir prácticamente. El problema es que yo veo que la oposición dejó de hacer el trabajo de campo, dejó de hacer sus giras, en este caso por los municipios, por las comunidades, y ahorita se ha enfocado solamente, les interesan las candidaturas plurinominales, las prerrogativas y el financiamiento, tal como le explicaba Juan y Jesús. Muy bien, Juan, vamos contigo. Pues porque todo monopolio es malo, donde sea. Entonces, si el monopolio tiene el poder tiene el monopolio de lo que sea, pues nos va a ir mal a todos. Se ocupa y se necesita los contrapesos, y eso se suponía que eso eran los partidos de oposición. Yo sigo insistiendo que oposición hay en el país. Lo que no hay son partidos de oposición. Eso sí no tenemos. Hay una oposición en el país, a lo mejor sin partido, desorganizada, lo que sea, pero no hay partidos de oposición. Y es tanta el hambre, porque es que no busco verbos o adjetivos y no encuentro otra. Es tanta el hambre que tienen estos burócratas del PAN, que las poquititas migajas que hay ni siquiera quieren repartirlas, se quieren quedar todas con ella. Un caso claro es nuestra dirigente del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio, es dirigente del PAN, diputada plurinominal número 1 y líder de la bancada, ¿no? O sea, 3 huesos en uno, ¿no? Es tanta el hambre. Campaña de Wendy también. Sí. Ah, O sea, sí, no, o sea, es tanto el hambre que tienen, que no quieren dejar ir una sola migajita. No vaya a ser que esa quincena caiga en manos de otra persona. Pues es que la verdad, a ver, no es por otra cosa, no vaya a ser que esa quincena caiga en manos de otra persona y se les vaya eso. Entonces, el PAN, yo sigo insistiendo, tienen que cerrar eso, se tiene que desaparecer como partido político, el PRI y el PAN se tienen que ir y abrirle espacio a un nuevo movimiento político opositor. El PRI y el PAN ya ni siquiera son herramientas de la democracia. Lo que son tapones de la democracia, impiden que los movimientos opositores florezcan en el país. Armando. Sí, ahorita que yo comentaba la renuncia de Felipe Calderón al PAN, su militancia dentro del PAN, él dijo y lo dijo muy puntualmente pronunciado. Lo dijo Felipe Calderón, dijo que el consorcio que controla al PAN ha destruido la democracia en México. Ese fue el argumento y la frase prácticamente lapidaria que dejó caer Felipe Calderón hacia sus antiguos amigos del PAN. Y la realidad de las cosas es que sí, en efecto, no se ve una oposición férrea, fuerte. El PAN está muy lejos de ser lo que fue
el gran surgimiento que tuvo en 1988 con la candidatura presidencial de Maquillo Cloutier, ese repunte, esa fuerza. ¿Me permites un apunte, Armando Ojeda? Adelante. Para darle vuelta a la mesa. No, Sí, rapidito nomás. No, se va a enojar Víctor Sí, si me quita la palabra. Adelante. No, es que ese consorcio al que te refieres, y de referencia a Calderón, le terminó dando la candidatura plurinominal a su esposa, porque después se arreglaron. En un principio él renunció, pero luego, es más, ahorita Fue en 2018, ¿no? Margarita Zavala es diputada Sí. por el Partido Acción Nacional. El consorcio, ese consorcio, le dio la diputación plurinominal a su esposa. Entonces, a la mayoría le dio la candidatura. Bueno, en su esencia, lo que él habla A ver, de ese ahí consorcio, una vamos, especie de ahí negocio, vamos. empresa que Ahí generaron. vamos. En el PAN nadie escapa pues a esta situación de crisis. Todos los expresidentes del partido, expresidentes de la República, los líderes del partido a nivel nacional y local, todos llevan una parte de la responsabilidad en la crisis que está enfrentando. No sé si estará en peor momento el PAN o el PRI, pero lo más lamentable, ya comentábamos, Araceli, regresando a la mesa, nos quedamos contigo, es la falta de esos contrapesos al poder, porque ya lo comentaba también Juan, todo monopolio, todo aquel que acapara el poder y la forma de distribuirlo, pues, termina corrompiéndose, no funciona, se requieren esos contrapesos. ¿Para qué? ¿Para qué son importantes los contrapesos? Pues los contrapesos definen un Estado de derecho, para señalar los excesos, señalar los límites al poder. En una democracia es importante que exista la oposición. Y aquí es importante ver cómo esta coyuntura, cómo este contexto en el que nos encontramos, no sé si nuestras diputadas y nuestros diputados, los senadores, estén pensando en hacer alguna reforma electoral, porque me parece que es un área de oportunidad diseñar alguna reforma donde los partidos políticos no funcionen como negocios particulares con negocio público. Aquí yo creo que es un área de oportunidad bastante interesante, porque el problema, y lo decía en el corte, es que los partidos de oposición han dejado de hacer el trabajo de campo, recorrer el estado, recorrer las comunidades, en este caso las colonias, igual estar el trabajo en la calle. Aquí es importante, también el día de ayer vivimos la elección de la dirigencia estatal del PAN y es un proceso que también pasó de noche. Hubo 2 mujeres que participaron, gana Wendy Barajas, recaban más de 1,500 firmas en todo el estado, y quiero recordar una frase que a mí me gusta mucho de Winston Churchill, que dice que la política y la guerra son apasionantes y se parecen. La diferencia es que en la guerra mueres una vez y en política mueres muchas veces. Entonces aquí está el área de oportunidad para todos estos partidos políticos, para una oposición que ahorita al menos no se ve por dónde, que pueda hacer un equilibrio al poder, no porque quienes estén al frente estén haciendo un trabajo bueno o malo, sino porque en toda democracia debe de existir ese ajuste, ese balance, ese señalar lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, pero para ese debate con propuesta. Si nos vamos a los deportes, pues yo prefiero ir a ver 2 muy buenos equipos que se prepararon, que se capacitaron, que hicieron todo lo propio para llegar y enfrentarse, que ir y decir, bueno, este partido ya se sabe quién va a ganar. Yo creo que mucho el trasfondo que está es ese trabajo de campo que hagan estos partidos que tienen un área de oportunidad. Bien. ¿Qué perfil de políticos se requieren en el país para hacer contrapeso al actual gobierno? ¿Qué perfil? ¿Sí? ¿Extrema derecha, centro izquierda? Ya lo hemos platicado un poco sobre esto, pero ayer me decía una persona cuando se enteró del resultado de la elección en el PAN y se expresó de una manera pues muy parecida a la que comentaste ahorita hace un momento, Juan, que el actual grupo panista está entregado totalmente a la Cuarta Transformación, que solamente están los perdedores no son diferentes, ¿no? ¿Cómo? Los que perdieron no son diferentes. Los que perdieron, que estaban buscando la dirigencia, no son diferentes. Es la misma. O sea, quien hubiera ganado es exactamente... Se comportan igual. Sí, a ver, yo cuando no estoy criticando a quien ganó, estoy criticando al modelo y al sistema. Los que perdieron son exactamente lo mismo, ¿eh? Tampoco le busquen, a lo mejor es... ¿En qué parte se parecen? A ver. Buscan los votos de la misma manera. Quieren perpetuar el mismo sistema. Vienen de ese mismo sistema. Han trabajado ahí en ese sistema. No han querido cambiar las cosas cuando han tenido oportunidad. Siguen buscando los puestos para quedarse ellos con las plurinominales. Siempre ha sido así. O sea, los ganadores y perdedores, ese es el sistema que utilizan. ¿Por qué? Porque ahorita están unidos los que perdieron con los que antes estaban peleados. Cada elección, yo siempre he dicho que es como el dominó el PAN.
Son las mismas piezas, nada más que se revuelven diferentes en cada mano, pero son las mismas piezas. Entonces los que pierden hoy quedaron con unas piezas, en la siguiente van a estar con otras, pero son exactamente igual. A ver, no se critica el que ganó, se critica el sistema. Son los que perdieron, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, contestando a tu pregunta, Víctor, perdón, ¿era cuál? Sí, ¿qué perfil de políticos? Perfil muy había? sencillo. Pues lo que era el PAN en los 80 y 90. Era un partido donde le daba oportunidad a los ciudadanos. Si tú eras un médico, abogado, profesor, lo que seas, exitoso en tu vida social, en tu vida comunitaria, el PAN te abrió un espacio para poder participar en política. Eso es el PAN. Yo creo que eso se requiere todavía. ¿Qué partido lo está dando? Ninguno, ¿eh? Ninguno le está dando espacio. Coinciden contigo aquí, vamos contigo, Armando. Ruth Bobadilla dice: Emilio Urrecha, por supuesto, hace falta un contrapeso, y el PAN y el PRI no lo son. Juan Cruz Baiza, por si alguien tenía duda, que Morena continuará por varios años más, dice, pues por si a alguien le quedaba alguna duda. Enrique Corrales, Margarita Zavala no es pluri, ha ganado dos veces en su distrito, ese es un mérito. Bueno, acá nos dicen: de acuerdo con Juan Ordorica, PAN y PRI deben desaparecer y dar paso a un partido nuevo que realmente sea de oposición. Emilio Urrecha, ¿dejar a Morena? Preguntan acá. Bueno, pues son varios comentarios. Armando, vamos contigo. Al PAN definitivamente y al PRI también le urge buscar una recomposición interna, política interna, pero ¿cómo lograrla? Si han convertido en un mercado político, sus filas, su militancia, sus principios, sus estatutos, sus han pasado por el arco del triunfo, como comúnmente se dice. La realidad de las cosas es que Morena hábilmente se ha ido carcomiendo como un cáncer, ha ido carcomiendo las entrañas de los partidos que podrían ser el contrapeso de que hablamos. Se los ha ido absorbiendo, se los está llevando y convirtiendo pues prácticamente en una especie de gobierno único, sin oposición. Así estamos en los congresos, senados, el Senado, el Congreso Federal, los congresos de los estados están controlados completamente por Morena y no hay oposición. Al contrario, los pocos opositores que están permaneciendo, pues están siendo cooptados a través de dávidas, a través de acuerdos internos. Lo acabamos de ver con Yunes, gente que había estado luchando y que se consideraban férreos opositores. No, ya el poder del dinero los ha hecho caer en ese mercado político en que se ha constituido el sistema político de partidos en México. Bueno, dice Juan Cruz, pensar que les tenemos que pagar de nuestros impuestos a estos dirigentes después de todo lo que han robado en el cártel inmobiliario, se refiere a la nueva dirigencia nacional del PAN. Raúl Cázares, ya basta de tanto gastadero de dinero, deberían de existir solo dos partidos políticos en México, demócratas y republicanos, dice. No, ¿qué pasó? Pero sí, esa idea de dos partidos, dos grandes fuerzas políticas, ya lo han planteado incluso también algunos analistas políticos, algunos politólogos, expertos, de que pues ya, hombre, ¿para qué tanto partido político? Igual que en Estados Unidos, que se vayan todos los que se piensan hacia la derecha, que se vayan y todos a la izquierda, y los ciudadanos tendrían mucho más claro por cuáles opciones, ¿no? Sí, pero ¿Cómo ves? El tema de los partidos no se da por decreto, ¿no? Tiene que ver con la historia de nuestro país, tiene que ver con cómo se agrupan las fuerzas políticas, cómo al final de cuentas se pueden dar estos cambios. Yo no creo que pueda ser una solución tener un bipartidismo en México. ¿No crees? No creo que pudiera ser esa entonces, solución. ¿tú crees que tantos partidos satélites sí son la solución? Yo creo que la solución tendría que ser en encontrar los mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder al poder sin tener que estar supeditados a los partidos políticos que lo controlan todo. ¿A través de quiénes? De los que tienen los controles de las militancias o de las dirigencias, ¿no? Al final de cuentas creo que ese es el gran problema. Los partidos políticos dejaron de ser un camino de acceso a los ciudadanos al poder para dejar ahí perpetrar unas natas. Y fíjate, yo creo que se tienen que ver más el ombligo en el PAN en Sinaloa. Tienen un gran problema. La última encuesta de Rubrum que hizo hace unas semanas dice que Morena, a pesar de los pesares, así la situación como está preocupante con el tema de seguridad, sigue siendo la opción más que podría ser la más votada. ¿Sí? Después sigue el Partido Revolucionario Institucional, después sigue Movimiento Ciudadano y hasta el cuarto lugar en preferencia queda el Partido Acción Nacional. Es decir, Movimiento Ciudadano en Sinaloa por lo menos le saca unos puntititos. Estas son de Sinaloa. De Sinaloa, así es. Entonces, ¿por qué?
Pues por esto, porque, Sí. porque lo que representan estos grupos son, a ver, el silencio cómplice de las cosas que los ciudadanos quisieran reclamarle al gobierno, ¿no? Es decir, ellos están silentes en eso, y pues unas puertas cerradas a un partido político que antes daba oportunidad, pero hoy no, porque son los mismos y prefieren estar en los mismos. ¿Cuánto les va a durar? Lo mismo que el PRD, Víctor. Si no se ponen las pilas, puede ser que terminen siendo un partido pues de la historia, como ya lo es el Partido de la Revolución Democrática. Y el PRI está a punto, ¿eh? El PRI en una elección más, yo creo que También se va a puede estar ir en a los esos gallos. niveles, sí, de aceptación. Bien, vamos contigo, Araceli, estamos cerrando. Bueno, yo leía un documento de Luis Rubio como analista y decía qué posibilidades había en cuanto a la oposición, y eran dos factores. Uno, la posibilidad de que el PAN se revitalice, que esta él no la ve muy probable. Y la segunda es que los expriistas que tienen vocación se puedan reagrupar en formar un nuevo partido al cual se le puedan sumar vertientes de Movimiento Ciudadano, en este caso también de panistas, y que realmente puedan hacer un contrapeso. Aquí es importante delimitar, él hablaba mucho que si no hay un contrapeso, si no hay un freno en la reforma judicial, si no hay en los organismos autónomos, que al menos los partidos políticos pudieran ser ese contrapeso. Sin embargo, bueno, el panorama no es muy alentador para los partidos políticos, pero sí se requieren en una democracia, en el Estado de Derecho, pues que haya este contrapeso. De aquí lo importante es de que construir y formar nuevos liderazgos, que hasta ahorita se pudiera decir que lo más certero es que estos liderazgos surjan por medio de la sociedad civil, porque el proceso es lento para formar otras organizaciones, y creo que esa oposición ahorita, en este presente actual, lo vamos a encontrar solamente en academia, en la cultura y en el periodismo. Bueno, aquí nos dice Arturo Valle, los opositores reales deben salir del mismo Morena. Los del PRIAN, pues no les cree nadie. Marisela Vega dice, la población ya perdió la fe en los partidos políticos. Ellos solo buscan sacar provecho del erario. Ernesto Acosta dice, los partidos políticos de oposición deberían de desaparecer. Están muy corrompidos, al grado que algunos dirigentes tienen problemas jurídicos y usan el poder del cargo para quitarse las broncas, para negociar a su favor. Son comentarios. Juan, cerramos. Sí, nomás que los de Morena vienen del PRIAN, ¿no? Entonces tampoco no hay dónde hacerse, ¿no? Y vienen del PRIAN los de Morena, es la misma. Yo creo, al contrario del bipartidismo, yo creo que haya 100 partidos políticos en México, que haya todos los partidos políticos posibles, habidos y por haber, pero con segundas vueltas electorales. Esto es bien importante, quitarles el dinero a los partidos políticos, a todos, y que haya el partido animalista, el partido LGBT, el partido de los que les gustan las computadoras, todos que tengan su partido político con una segunda vuelta electoral, para que todas estas plataformas ideológicas de estos pequeños partidos se vayan sumando en una gran plataforma. Creo que eso abriría mucho más la participación ciudadana que dos grandes partidos políticos. Muchos partidos políticos sin financiamiento, pero con segundas vueltas electorales para incentivar que vayas integrando plataformas a tus campañas. Cerramos, Armando. Para un pluripartidismo en México se necesita una alta civilidad, y lo que no hay. La gente se está yendo por los intereses y la pasión, esa, por ejemplo, el PAN, esa pasión, esa entrega se distinguía, con que se distinguían los panistas, la enjundia con que defendían su partido, se perdió. Necesitan ellos ¿Cómo no? Si ahora los dirigentes regresar panistas, a sus raíces, a su esencia de cercanía con la gente, sentir el reclamo y amalgamarse con el sentimiento y las exigencias de la gente y empezar a reconformarse como partido. Ahorita defienden las pluris. Sí, y sabes que están tan mal en el PAN que la única candidata que ganó por el Partido Acción Nacional no fue para tener la compañía de sus dos diputados, o sea, no fueron, la dejaron. ¿Por qué? Porque había problemas internos. Imagínate que la dirigencia estatal no vaya a la toma de protesta de tu única alcaldesa que ganó. En Choix. Así, de ese tamaño están. 2 segundos, los panistas tradicionales también tuvieron la culpa, no quisieron que se renovara. Con todos los panistas tradicionales, 80s y 90s, ¿no? Ahí siguen todavía. El mercantilismo político. Bien. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Araceli. Muchas gracias, Juan. Gracias, Armando. A todo el equipo, a toda la producción, muchísimas gracias, muy amables. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.
Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.